Buenos días a todas y todos. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a esta charla sobre técnicas, estrategias de acompañamiento a personas y grupos en contexto de emergencia y desastre. Vamos a esperar un momento para acabar de conectar. Muy bien. Perfecto. En el día de hoy realizamos la segunda charla virtual del ciclo de psicología en situaciones de emergencia y desastre de la Escuela de Psicología de la Universidad Nacional. Este ciclo está conectado, está relacionado con el proyecto FIDA que estamos realizando en la Escuela de Psicología con el Instituto de Estudios Poblacionales de la Universidad Nacional sobre vulnerabilidad psicosocial en situaciones en comunidades, en contexto de riesgo de desastre. En la sesión de hoy se va a enfocar, se va a orientar el tema de técnicas y estrategias para el acompañamiento a personas y grupos en contexto de emergencia y desastre. La idea, la intención de hoy es poder abordar diversos temas. Primero, un poco de contextualización de cómo podemos ver el acompañamiento psicosocial desde una perspectiva individual a una perspectiva comunitaria o territorial, cuál es el papel, en breve, cuál es el papel que tienen las personas, los grupos y las instituciones en este acompañamiento. Vamos a ver también las consecuencias psicológicas y psicosociales de una emergencia. Vamos a intentar conocer algunas respuestas habituales en el plano individual y también algunas consecuencias en el plano social y también algunas dimensiones o variables mediadoras. Vamos a ver diferentes tipos de acompañamiento, tanto no profesional o no específicamente disciplinario de la psicología, y acompañamiento más profesional o específico de parte de la disciplina psicológica o de las disciplinas que trabajan o que abordan la salud mental. Y por último, dentro de ese mismo grupo, de ese mismo punto, vamos a conocer específicamente dos técnicas. Les voy a presentar dos técnicas, una no profesional y una que de repente pues, nos permite conectar las diferentes dimensiones de lo individual a lo comunitario. Y por último, un poco de información acerca de líneas de apoyo que actualmente existen en el país. Muy bien, entonces, para empezar, solo recordarles que la semana pasada hace 3 semanas tuvimos una charla, la primera charla de este ciclo. Esa primera charla lo que abordó fue cómo es el trabajo en salud mental y salud comunitaria en el país desde la perspectiva institucional y algunas recomendaciones generales para el acompañamiento o para el abordaje específico de la salud mental. Hoy lo que hacemos es conectamos con esa charla a partir de cómo terminó. Muy bien, empecemos. El primer punto de hoy, lo que vamos a ver hoy en primer lugar, va a ser un acercamiento a cómo es la lógica de salud mental desde una perspectiva psicosocial. El acompañamiento psicosocial en situaciones de emergencia y desastre nunca obvia el hecho de que la salud mental de una persona está relacionada o está vinculada con el espacio o el territorio donde habita, el contexto donde habita,
las relaciones sociales que tiene en su ámbito familiar o en su ámbito de vínculos, sociales, amistades o vínculos más de ámbito comunitario, y también el papel que tiene la institucionalidad pública del país en cuanto al posible abordaje, acompañamiento de esas situaciones. Por tanto, siempre que pensemos en una situación de trabajo de emergencia o desastre en el que sea necesario trabajar o abordar algún tipo de acompañamiento psicológico, psicosocial, vamos a considerar esos diferentes elementos que están dentro del sistema. Familia, comunidad, institución y territorio, contexto. En este caso es importante recordar cómo es de importante el papel que tiene la institucionalidad pública y en el país específicamente en situaciones de emergencia y desastre. Como ya saben varias personas o las personas que trabajen en este ámbito o que hayan podido acercarse de alguna manera al trabajo en gestión del riesgo en el país, tenemos el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, donde todas las personas que habitan el país, todas y todos los habitantes de Costa Rica, pues tienen un papel particular. Evidentemente, las instituciones públicas del país, específicamente tres vamos a mencionar. La Comisión Nacional de Prevención de Riesgo y Detección de Emergencias tiene un papel preponderante dentro del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. En cuanto a salud, pues siempre vamos a mencionar al Ministerio de Salud como ente rector y en este caso en la salud mental, la Secretaría Técnica de Salud Mental dentro del Ministerio como ente rector de las acciones que se realicen en materia de salud mental en el país, y la Caja Costarricense del Seguro Social, que es quien ofrece servicios de salud en todo el territorio nacional y que, pues evidentemente, como hemos podido ver durante esta emergencia, tanto el Ministerio como Caja como Comisión, pues son un valor significativo para el abordaje de situaciones de emergencia y una situación de emergencia tan compleja como la que estamos viviendo en este momento. Entonces, como resumen de esta idea, lo que nos interesa tener en cuenta es que si vamos a hablar de salud mental, si vamos a hablar de salud psicosocial o salud comunitaria, siempre vamos a tener en cuenta esos diferentes elementos que están dentro del sistema social de la persona para poder entender cómo son las posibles consecuencias o los posibles impactos y algunas capacidades o variables mediadoras que reduzcan el impacto de la situación de emergencia o desastre. Muy bien. A continuación, lo que vamos a ver es, vamos a ver consecuencias, como les decía, vamos a ver las consecuencias psicológicas y psicosociales de una situación de emergencia, la importancia de la contextualización de qué emergencia, qué características tiene esa emergencia para poder entender posibles consecuencias en las personas y cómo podemos abordarlas en el siguiente punto. Entonces, las consecuencias, ¿por qué hablamos de consecuencias psicológicas y psicosociales? Hablamos de consecuencias psicológicas cuando se sitúan más en el plano individual, qué me pasa a mí como persona, y cuando hablamos en el ámbito psicosocial, consecuencia psicosocial, es qué le pasa al entorno social, ya puede ser un grupo, puede ser una familia, puede ser una comunidad. Normalmente nos situamos más en un plano comunitario o incluso institucional, y diferenciamos ambas. Evidentemente, como hemos visto en el punto anterior, las dos están íntimamente relacionadas, pero en este caso es importante diferenciar para entender los posibles abordajes que vamos a realizar, por bien que estén relacionados, siempre van a tener alguna característica particular. Como consecuencias individuales tenemos respuestas, diferentes tipos de respuesta. Señalamos 5, posiblemente podemos señalar alguna más. Es posible que en algunos marcos teóricos de interpretación se pueden llamar de formas diferentes, pero siempre vamos a tener respuestas de estos tipos. Otra vez, recordar, evidentemente, la característica del contexto donde se
sitúe esta situación, no va a ser la misma respuesta en un contexto que en otro. Hay diferentes tipos de vulnerabilidades en función del contexto, hay diferentes tipos de factores protectores dependiendo del contexto y eso nos va a determinar de nuevo cómo son las posibles consecuencias tanto en el ámbito o en el plano individual como en el plano social. ¿Qué respuestas tenemos en el plano individual? Tenemos respuestas conductuales, respuestas afectivas, respuestas somáticas, respuestas interpersonales y respuestas cognitivas. Cuando hablamos de respuestas conductuales, generalmente a lo que nos estamos refiriendo es cuando hay algún cambio de conducta relacionada con la situación de emergencia. Un cambio de conducta habitual que ocurre en un espacio de post-emergencia, durante o post-emergencia, es la alimentación, comer más, comer menos. Esa es una respuesta muy típica. Otra respuesta conductual, por ejemplo, es hacer un cambio de hábito. A veces, como ya sabrán, las situaciones de emergencia nos provocan cambios de hábito, cambios de rutinas, porque cambia la cotidianidad. Y lo hemos visto muy claramente en esta situación actual, en la emergencia sanitaria, que los cambios de rutina vienen determinados, evidentemente, por el riesgo de contagio, ¿no? Pues aquí estamos hablando de respuestas conductuales, de cambios conductuales, que vienen determinados no tanto porque la emergencia me obliga a que yo tenga que realizar un cambio, sino porque la emergencia me genera una reacción que me determina un cambio de conducta, como por ejemplo el tema de la alimentación. Como respuestas afectivas o respuestas emocionales, pues el estrés, la ansiedad, la tristeza, la alegría desmedida también puede ser la ira, la irritabilidad, son respuestas habituales en situaciones de emergencia. Como respuestas somáticas, dolor de cabeza, dolor de estómago, son habituales. En este caso, esta emergencia particular, por el hecho de que muchas personas han tenido que cambiar sus rutinas, no solo de comportamiento social, sino de trabajo, y tienen que realizar trabajo en casa, o las personas que tienen que salir obligatoriamente a la calle, puede generar un tipo de respuesta somática particular. Pues el hecho de estar tantas horas trabajando delante del ordenador o el hecho de tener que salir, la tensión que se siente por tener que estar en la calle cuando todos los mensajes que se reciben son de que hay que mantenerse en casa, pueden generar algún tipo de respuesta o consecuencia en el cuerpo. Adicionalmente, esta emergencia también nos está cambiando la conducta corporal. Pues cuando salimos de la casa no podemos tocarnos la cara o hay que estar acordándose de lavarse las manos y eso, pues evidentemente tiene consecuencias. Nuestro significado, la significación que le podemos estar dando a nuestro cuerpo, pues también puede estar generando algún tipo de consecuencia en el ámbito somático. Como respuestas interpersonales, lo que tenemos habitualmente son, los vínculos pueden resignificarse. De repente me puedo aislar más, me puedo sentir con menos ganas de relacionarme, de vincularme con otras personas, o lo contrario, de repente tengo una necesidad de mantener una relación más estrecha con las personas a mi alrededor. No lo he dicho, pero evidentemente sí se vincula con esta situación y es en función de la población, en función de, pues, por ejemplo, el grupo etario, niños, niñas, personas adultas mayores, por ejemplo, pueden tener algunas características particulares en estas conductas somáticas. En el caso de las respuestas interpersonales, por ejemplo, pues puede pasar que las niñas y niños de repente sientan mayor necesidad de estar apegadas a sus figuras de seguridad, a sus padres, madres o figuras o personas de cuidado, como una necesidad, pues, de, por una parte, recuperar el control y también pues sentir la seguridad que de repente el entorno alrededor pues puede dar la sensación de que no hay por todo este bombardeo que tenemos de noticias y de mensajes y de la situación que estamos viviendo en la actualidad. Por último, como respuestas cognitivas,
el tipo de respuesta cognitiva más habitual es la sobrecarga. El hecho de estar en una situación de emergencia nos sitúa en un estado de alerta continua, que si no se relaja, si no nos apartamos de la fuente de estrés o de ansiedad o de malestar, si necesitamos estar atentos, atentas por seguridad, ¿no? Pues una forma de protegernos es que nuestro cerebro esté activo para poder ver la necesidad, pues de repente responder a una posible amenaza real o percibida, pues eso genera una sobrecarga cognitiva. A día de hoy estamos a 2 meses y 3 semanas del primer caso de COVID-19 en el país, y es posible que en este tiempo haya sido para algunas y algunos de ustedes difícil descansar, difícil relajarse. Es posible que eso esté relacionado precisamente con la sensación o con el estado de alerta continua que han tenido que mantener durante este tiempo. Ese mismo estado de alerta y la relación se relaciona con ese estado de alerta se relaciona, pues, por ejemplo, con dificultades para concentrarse, pues si tienen que estudiar o tienen que trabajar, de repente les cuesta más tiempo poder contestar un correo electrónico o leer un texto. También se relaciona con las dificultades para dormir. El estado de alerta, pues, nos mantiene el sistema simpático activo, y el parasimpático, que es el que tiene que activarse para el dormir, para relajarse, pues no se activa por estar el otro sistema activo. Entonces eso nos dificulta la posibilidad de dormir. También puede ser que de repente pues sienta necesidad, pues sienta dificultad precisamente para relajarme, o cuando nos recomiendan tienes que relajarte, tienes que estar calmado o calmada en este tiempo, pues no poder lograrlo por esa misma situación. Entonces, con eso tendríamos las respuestas que son de un plano más individual, conductuales, afectivas, emocionales, corporales, somáticas, interpersonales y cognitivas. En el plano social nos encontramos con que después de una situación de emergencia o de un desastre es posible que aparezcan diferentes condiciones o situaciones que evidentemente, como hemos dicho, se relacionan con la posibilidad de que aparezcan reacciones individuales. La primera, la más evidente, es la ruptura del tejido social. Cuando hay una emergencia, cuando hay un desastre, cambian las condiciones en las que una situación vital, una comunidad, un espacio social, las normas con las que ese espacio social se ordena, porque las condiciones de emergencia cambian esa condición, esa situación. De repente eso puede significar que haya, pues si es una emergencia pues como la que estamos viviendo ahora, o emergencias como las que se han vivido en el país, ¿no? En las que han habido pues lamentablemente fallecimientos. Eso significa pues que hay igual en la actual con el riesgo que hay de contagio real o imaginario, ¿no? Pues puede ser que no haya en la comunidad no haya nadie contagiado, o las personas que estén contagiadas en la comunidad pues no sean realmente un riesgo porque están manteniendo las condiciones de sanidad y de aislamiento que se recomienda por parte de las autoridades sanitarias. Entonces, ahí puede generar una ruptura del tejido social, la ruptura de los vínculos, la ruptura de las normas, las rupturas de las estructuras sociales que nos rigen el comportamiento social o comunitario. Después de una emergencia o después de una emergencia, las vulnerabilidades crecen, ya sea porque sea una población vulnerable, ya sea porque sea una población que ya, más allá de si es una situación de emergencia, sea una población en condición de vulnerabilidad, pues personas en condición de calle, personas en condición de encarcelamiento, personas diversas por condición de género, personas adultas mayores, personas en condición de discapacidad, ya en la vida cotidiana en la normalidad que se usa mucho estos días, ¿no? Sin emergencia, ya son personas que tienen una condición de vulnerabilidad particular, pero también hay zonas del país que tienen mayor vulnerabilidad. Zona norte, zona sur, zona sur, centro-sur del país son regiones que tienen unas condiciones de desarrollo humano más vulnerables que en situaciones de emergencia, y con esta situación de emergencia particular es posible que retrocedan incluso más, aumenten las condiciones de vulnerabilidad. Eso significa que es posible que aumente las condiciones de pobreza, es posible que sea más difícil salir de una situación de pobreza, es posible que se cristalicen situaciones de pobreza, es posible que personas que estaban en un nivel social
pues cerca de la posibilidad de salir del nivel de pobreza vayan hacia atrás porque por esas mismas condiciones que han cambiado sociales, y también incluso puede despertar situaciones de violencia, que eso son consecuencias, no son antecedentes. O sea, digamos que la violencia no es un deseo, una necesidad, es una respuesta, es una consecuencia a las condiciones sociales que existen en algunas regiones o para algunas poblaciones. Estas son algunas de las respuestas, como hemos dicho, evidentemente pues, están relacionadas entre sí y son respuestas posibles. Es decir, estas respuestas puede ser que no aparezcan. Se ha estudiado, se ha identificado este tipo de respuestas en situaciones de emergencia y desastre, pero puede ser que no aparezcan. Eso significa que puede ser que no aparezcan, puede significar que ya han aparecido, que en el corto plazo ya aparecieron. Es posible que durante la emergencia o las semanas posteriores a la emergencia vayan apareciendo o que no aparezcan hasta un tiempo después. Pueden ser respuestas a corto, a medio o a largo plazo. También puede ser que no hayan aparecido, que hayan aparecido en una medida quizá menos aguda, menos álgida de lo que uno podría imaginar en una situación de emergencia. De repente a veces le ponemos una serie de valores a la emergencia de complejidad o de agudez que no siempre pasan. Evidentemente hay dos elementos que, aparte del contexto, las vulnerabilidades y los factores protectores que están en ese contexto o la población que esté viviendo esta situación, hay dos elementos que permiten también asegurar que estas respuestas o no aparezcan o aparezcan en una medida menos aguda. La primera es el apoyo institucional, es la posibilidad de que las instituciones del país, tanto de salud como de apoyo, de ayuda social o de gobernabilidad, gobernanza local comunitaria, local municipal, que están relacionadas con el ámbito comunitario, pues pueden mediar para que las consecuencias que hemos dicho pues, en salud, económicas, sociales, sean de menor impacto. Asimismo, la organización comunitaria, la posibilidad de que la comunidad por sí misma se organice para dar apoyo a sus vecinas, vecinos, a las familias que ocupan esa comunidad, también tiene un factor mediador o reductor de la posibilidad de que aparezcan este tipo de respuestas, tanto individuales como sociales. Muy bien. Como decíamos en la charla pasada y empezamos diciendo hoy, y he estado más o menos mencionando en este inicio de la charla, esta emergencia tiene características particulares. Voy a repetir esto de forma muy breve, ya lo he presentado antes, pero sí que esa caracterización específica de esta situación de emergencia nos permite determinar posibles consecuencias, tanto en la salud mental como de impacto social o psicosocial en personas y en comunidades. Esta emergencia sanitaria por COVID-19 tiene un impacto y un alcance territorial que supera los impactos y los alcances territoriales de emergencias previas. ¿Eso qué significa? Pues que normalmente tenemos una emergencia situada en un plano específico, en un territorio específico, tiene un tiempo específico. En este caso, el impacto es en todo el territorio nacional, incluso pues si sacamos la mirada del país, pues lo que está impactado es todo el mundo, y el impacto que tiene es a toda la población, no a una población o a un grupo específico. En cuanto a la temporalidad, normalmente pues, las emergencias tienen un tiempo, pues llega la posible amenaza o se inicia la emergencia y termina en un tiempo determinado, mientras en este caso sabemos cuándo empezó, más o menos, principio de año. En Costa Rica pues ya sabemos que es principio de marzo, pero no tenemos claro cuándo va a terminar. Y eso, por supuesto, tiene consecuencias. Por otro lado, la exposición y la seguridad, la exposición al riesgo y la seguridad se ve comprometida por una razón que no somos capaces de entender del todo, por un lado, y no podemos controlar. Pues si hay un volcán que se activa, yo puedo alejarme del radio de posible afectación del volcán, pero en este caso el virus pues puede estar en cualquier lado, aunque tenemos que darnos la enhorabuena en el país porque como hemos dicho antes, las instituciones de salud del país han podido manejar esta situación y asegurar que el contagio comunitario haya sido muy bajo o casi nulo, pero igualmente el riesgo existe y por eso estamos siguiendo estas medidas que nos hace que cualquier vez que tengamos que salir de casa, pues sentamos una posibilidad de que me contagie. Y por último, las opciones de apoyo y acompañamiento. Generalmente, en las situaciones de emergencia, el primer mediador es
la familia o la comunidad. ¿Eso qué significa? Que hay una emergencia, yo salgo, me encuentro con las personas que me pueden dar apoyo en el ámbito familiar o comunitario y ahí hay el primer apoyo, que puede ser palabras, puede ser físico, abrazos, puede ser muestras de cariño, muestras de apoyo, ¿verdad? En este caso, el vínculo social, psicosocial, lo tenemos cortado porque tenemos que evitar o intentar evitar el contacto físico con personas de nuestros círculos, más allá de lo que se ha venido a llamar la burbuja social, para evitar otra vez el riesgo de contagio. De tal manera que el primer acompañamiento posible, que es el acompañamiento por personas cercanas, en este caso pues se ve impedido, se ve disminuido por esta situación. Estas características de esta emergencia determinan una serie de elementos que hay que considerar. La elevada incertidumbre, el estado de alerta constante que hemos hablado antes, la generación de miedo, ansiedad, frustración, sobre todo frustración y miedo por el no poder controlar, entender o tener sensación de control frente a esta situación, y cómo el distanciamiento físico se convierte en una variable significativa que por un lado nos protege y por otro lado nos dificulta el bienestar emocional. Como decíamos antes, las condiciones de vulnerabilidad: género, exclusión, desigualdad y los factores protectores, capacidades de experiencia y posibilidad de apoyo mutuo, son elementos que van a mediar en la posibilidad de que haya consecuencias más o menos en esta situación. Muy bien. Una vez dicho esto, vamos a ver también unas características particulares de las situaciones de emergencia al respecto de la salud mental, como son las siguientes. Primero de todo, no todas las personas reaccionan igual. ¿Eso qué significa? Es posible que yo en una situación de emergencia mantenga la calma. Tengo experiencia, he trabajado antes en situaciones de emergencia, tengo recursos o tengo seguridad, ya sea económica, ya sea social, como para poder sentir que puedo controlar, manejar la situación que me viene. De repente, es posible que en mi núcleo familiar haya personas que reaccionen de una manera y haya personas que reaccionen de otra. Es posible que la tristeza se muestre con ira. Es posible que la tristeza se muestre con aislamiento. Es posible que el enfado se contenga, ¿no? y se convierta en silencio. Cada persona reacciona de forma diferente. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta, porque de repente podemos pensar que las personas de alrededor están reaccionando bien y por dentro no lo están. O al contrario, es posible que veamos una persona que está expresando activamente el posible malestar y de repente pues no hay tal nivel de afectación. Las reacciones humanas a las situaciones de adversidad no son patológicas. Lo que nos está ocurriendo en este tiempo, lo que alguien puede llamar como síntomas, son simplemente intentos del cuerpo, del organismo, por recuperar el equilibrio perdido durante esta situación de emergencia o de crisis. Y es posible que sean una cuestión simplemente pues, de intentar recuperar el control, tener sensación de seguridad o tener una forma de expresar el malestar que genera esta situación. Por tanto, son reacciones normales a una situación anormal. Es posible que hayan escuchado muchas veces esta frase durante esta emergencia, pero sí sigamos recordando que las posibles reacciones y consecuencias mostradas por diferentes personas en esta situación son reacciones normales. ¿Cuándo no son normales? Cuando son excesivamente agudas, cuando se sostienen durante mucho tiempo, cuando vienen acompañadas pues, por otras condiciones de salud o de seguridad, de repente pues, el intento por hacerse daño o hacer daño a otras personas, cuando dificulta la posibilidad de que esta persona se pueda adaptar a la vida cotidiana. De repente pues si se nota que esta persona pues tiene pues dificultades para manejarse, para hacer tareas básicas sencillas, pues ahí entonces sí que estaremos pensando que las posibles consecuencias son consecuencias
que ya estarían en el rango de posible afectación que necesite de un acompañamiento más profesional y no tanto, pues, como veremos ahora, de un acompañamiento no tanto no profesional como más social o comunitario. Ok, entonces desde aquí dejar el mensaje que no todas las personas reaccionan igual y que las posibles consecuencias o respuestas o manifestaciones de una situación de emergencia son respuestas normales que intentan ayudar a la persona a recuperar el equilibrio. Muy bien. Una vez llegados aquí, ¿qué tenemos? Ya tenemos claro qué afecta a la salud mental, tenemos claro qué afecta a la salud comunitaria, tenemos claro el papel que pueden tener instituciones y cuáles son posibles características y consecuencias de una situación de emergencia o desastre. Lo que vamos a ver a continuación son qué tipos de acompañamiento hay, ¿no? El tema central de la charla de hoy, técnicas y estrategias. Cuando hablamos de estrategias, siempre vamos a hablar de aquellas propuestas que permitan integrar los diferentes niveles que hemos visto antes en el círculo para poder abordar la salud mental y la salud comunitaria. Y cuando hablamos de técnicas, pues vamos a hablar de lo siguiente. Tenemos dos tipos de acompañamiento en una situación de emergencia. Vamos a verlos a continuación. El primer tipo de acompañamiento es un acompañamiento que podemos decir no profesional o que no necesita de un nivel de dominio disciplinario en el ámbito de la salud mental. Por otro lado, tenemos técnicas o estrategias que permiten dar un acompañamiento de ámbito profesional y en este caso sí que tiene que estar ofrecido por especialistas en salud mental. Ahora verán, en medio hay una situada, está pensado específicamente para las personas que trabajan o estudian arte y ahora lo voy a explicar. Cuando hablamos de acompañamiento no profesional, pues se encuentran, por ejemplo, las técnicas de relajación, las técnicas de respiración, las técnicas de meditación, que son técnicas que uno puede encontrar en los medios de divulgación, pues en YouTube o similar, donde nos enseñan cómo podemos relajar nuestro sistema, la activación de nuestro sistema a través de ejercicios que nos permiten recuperar el control, como por ejemplo ejercicios de respiración o meditación, mindfulness o similar. Una técnica de relajación también que es como que se puede considerar como tal es pues, el ejercicio físico. El ejercicio físico nos ayuda, pues por un lado nos ayuda a sentirnos mejor porque nos permite expulsar cierta tensión que podamos tener en un momento dado, pero también nos permite pues tener sensación de control porque de repente en ese momento nuestro cuerpo y nuestro entorno lo podemos tener mucho más claro al respecto de lo que estemos haciendo, ¿verdad? Pues puede ser muchas cosas, pueden ser, yo intento hacer 10 minutos de ejercicio al día, hay días que lo logro, hay días que no. Sobre eso he dicho antes, no lo he dicho antes, es posible que esas respuestas las respuestas que vimos antes aparezcan de forma continua o aparezcan de vez en cuando. Es posible que un día no tenga ganas de levantarme, un día tenga más pereza para poder prepararme el almuerzo, un día pues me cueste más dormir y eso es normal, ¿sí? Entonces, pues yo he intentado mantener una rutina de ejercicio, la he podido mantener durante algunas semanas y ahora llevo algunos días que no lo logro, estoy dedicándome a otras tareas, ¿no? Pero el ejercicio físico ayuda, te facilita, también para relajar. Los primeros auxilios psicológicos, que es algo que mucha gente preguntó para esta charla y ahora los vamos a ver después de este cuadro, vamos a ver, les voy a explicar qué son y cómo funcionan los primeros auxilios psicológicos. Pueden ser ofrecidos por cualquier persona, no es necesario que la persona que trabaje los primeros auxilios psicológicos, siempre y cuando se haga tal y como vienen determinados, como explicaremos a continuación, puede ser cualquier persona que tenga la capacidad en ese momento de poder realizar el acompañamiento y la escucha que se espera con ese tipo de técnica. Los grupos de apoyo comunitario, pues igual, como decíamos antes, la posibilidad de tener en el entorno cercano, en la comunidad, en el barrio, en
en la región en la que yo esté, pues grupos que estén pendientes de posibles necesidades para poder acompañar, una olla común, un espacio donde recoger comida, un espacio donde poder dejar a mis hijas, a mis hijos si tengo que irme a trabajar. Pues ahí tenemos un tipo de acompañamiento que no es profesional, pero que genera bienestar y ayuda a recuperar el bienestar y el equilibrio. En el ámbito profesional tenemos la intervención en crisis. Durante la sesión pasada, la charla pasada y durante esta charla, sí me parece importante la necesidad de diferenciar primeros auxilios psicológicos de intervención en crisis. Los primeros auxilios psicológicos los vamos a ver ahora. En este caso se centran pues, principalmente en observar, escuchar y conectar y ayudar a que la persona pueda llegar a espacios de ayuda o de apoyo. En este caso, la intervención en crisis necesita ser realizada por un profesional, una persona profesional en salud mental, dado que el proceso que se lleva para acompañar durante la intervención en crisis, que es un proceso que determina la identificación de los elementos que hayan podido llevar a la situación crítica, intentar identificar posibles soluciones y acompañar a la persona a que logre llegar a poner en práctica esas soluciones. Ese proceso, pues un proceso, no es una única intervención, acostumbra a ser un proceso que puede ser que dure un tiempo en una sola jornada o varias sesiones. Puede ser que se convierta luego en un acompañamiento individual cuando la persona consigue pues, relajar esas respuestas que pueden ser más críticas. Esa intervención necesita ser coordinada, necesita ser gestionada por una persona que sea profesional, porque para poder hacer frente al posible desbordamiento, al posible pérdida de control, para evitar la posible desorganización cognitiva, emocional de la persona que está en ese momento, y para eso es preciso tener entrenamiento, no lo puede realizar cualquier persona. En el caso del acompañamiento individual, pues es un acompañamiento terapéutico que pueda ser dado por una persona profesional, de nuevo, para una situación en que lo requiere. Y por último, grupos de apoyo. Es posible que la intervención, que el acompañamiento sea un acompañamiento que se realice grupalmente. Grupos de discusión, grupos de briefing para poder discutir acerca de lo que ha ocurrido. Igual, en la línea de la intervención en crisis, pues intentar entender cuáles son las posibles razones o causas y consecuencias relacionadas con estas causas que están afectando la vida cotidiana de estas personas y cómo encontrar opciones para poder resolver y orientar a la solución o al abordaje de esa situación, siempre intentando que sea la persona la que tenga la capacidad para hacerlo autónomamente. Hay dos mensajes más. El tema de las técnicas de expresión artística corporal, como han visto, se sitúan en medio de lo no profesional y lo profesional. Esto tiene una razón muy sencilla, y es cuando utilizamos las técnicas de expresión artística y corporal con una intención de relajación, con una intención simplemente de expresión, sin ningún tipo de intencionalidad o de objetivo terapéutico detrás, se podrían considerar técnicas o tipos de acompañamiento no profesional. Cuando ya esas técnicas se utilizan con una intencionalidad de que la persona sea capaz de procesar, integrar, manifestar posibles malestares o temáticas relacionadas con la situación de emergencia, por ejemplo, personas que tienen más dificultades para verbalizar pueden utilizar el dibujo, pueden utilizar la escultura para poder manifestar pues, su emocionalidad o el impacto de la situación de emergencia, igual a nivel corporal. Cuando ya se utilizan con una intencionalidad terapéutica, entonces en este caso sí que necesitan ser acompañadas por profesionales de la temática. Hay muchos profesionales, pueden ser de psicología, pueden ser hay danzaterapia, hay arteterapia, hay diferentes disciplinas y especialidades que pueden abordar de repente esas posibles técnicas. Por último, en cuanto a los tipos de acompañamiento, y esto es algo que nos tiene que acompañar siempre cuando pensamos en abordar o acompañar situaciones de emergencia y desastres, no dar apoyo más allá de su nivel de preparación. Si yo no sé cómo dar primeros auxilios psicológicos, no tengo por qué darlos. Si yo no sé dar intervención en crisis, no lo ofrezco. Si yo no soy capaz
porque no soy capaz, no solo profesionalmente, sino personalmente, porque la situación me ha afectado a mí, de poder abrir o abordar una situación para una persona o para un grupo que se siente afectado por la situación, no lo hago. Y aquí entra, pues evidentemente, criterios éticos y profesionales. En este caso, pues la ética nos dice que no podemos hacer algo que no sepamos hacer y que tampoco podemos engañar a la persona que tenemos delante diciéndole que podemos hacer, porque podemos estar haciendo más daño que bien en ese caso. Entonces, no dar apoyo más allá del nivel de preparación, no dar apoyo más allá del nivel de capacidad en un momento dado. Porque yo puedo ser especialista en el ámbito de la salud mental y no sentirme bien o estar igualmente afectado por cómo están afectadas las personas en una situación de emergencia. Muy bien, vamos a ver los primeros auxilios psicológicos, vamos a poder conocer un poquito más cómo es esta técnica. Luego les voy a explicar una técnica o una serie de acciones que podemos llevar a término para poder abordar esta situación desde el nivel individual hasta el nivel comunitario y terminaremos ya con las posibles líneas de apoyo que están disponibles en el país. Muy bien. Primeros auxilios psicológicos. ¿Qué son? Los primeros auxilios psicológicos son una respuesta humana, práctica y de apoyo a una persona que ha sido expuesta recientemente a estresores significativos. ¿Eso qué significa? Significa que simplemente es una posibilidad de brindar ayuda y apoyo práctico, de manera no invasiva. Es estar presente. Estar presente, estar cerca, tener la posibilidad de ofrecer compañía. En este caso, en esta situación en la que estamos ahora, generalmente los primeros auxilios psicológicos se ofrecen cerca, físicamente cerca. En este caso, pues en esta situación, pues quizá el acompañamiento en primeros auxilios psicológicos pues tengan que darse más de una manera virtual. Se trata de poder acompañar o ayudar a que las necesidades básicas de una persona pues estén atendidas. Es una escucha sin presión, no hay que decir a la persona que no hay que pedirle a la persona que explique, que integre, no hay que indagar, no hay que preguntar, no hay que juzgar tampoco a la persona, no hay que intentar que la persona elabore ningún tipo de experiencia o sensación que pueda tener. Simplemente es estar presente para poder dar algún tipo de apoyo. Reconfortar y ayudar a que la persona pues se pueda sentir más calmada dentro de lo posible, ¿verdad? Si ya el nivel de excitación o de alteración es muy alto pues y no se tiene capacidad, pues de repente pues hay que pensar en poder ofrecer otro tipo de apoyo. En este caso ya estaríamos en el plano más profesional. Y sobre todo, lo más importante, el primer auxilio psicológico, la primera ayuda psicológica, lo que intenta es poder conectar a la persona a posibles espacios o servicios de ayuda, de apoyo o de acompañamiento. De repente, pues, como vamos a ver ahora, es necesario conocer algunas cosas para poder realizar, antes de empezar a realizar un primer apoyo psicológico. En general, el primer apoyo, la primera ayuda, el primer auxilio psicológico, lo que intenta es proteger a la persona de peligros que puedan aparecer posteriormente. Ok, esto lo puede hacer cualquiera. Esto lo puede hacer cualquier persona, no se necesita ser profesional, sí que se necesita preparación, como vamos a ver a continuación. ¿Eso qué significa? Pues que de repente, pues quizá hoy no vamos a ser capaces de explicarlo con todo lujo de detalles, pero sí que existen recursos, OMS, OPS, dan cursos virtuales de primeros auxilios psicológicos. Les invito a que si tienen más interés de conocer con mucho más detalle, yo voy a explicarles ahora cómo son las diferentes etapas de los PAP, pero igual si posteriormente tienen más interés, pues pueden pedir la información por el chat y yo se la envío o pueden investigar, indagar en las redes y encontrar. Muy bien. ¿De qué hablamos cuando hablamos de primeros auxilios psicológicos? Estamos hablando de 4 acciones. Son cuatro grupos de acciones a realizar. Tenemos la primera y la que se mantiene durante todo el proceso es la acción de prepararse. Tenemos observar, escuchar y conectar. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de
cuando hablamos de estas acciones. Cuando hablamos de prepararnos, hablamos de, en este caso y adaptado a esta situación de emergencia particular en la que estamos, significa informarse acerca de la situación de emergencia y del COVID-19. Significa saber, pues, por ejemplo, cuáles son las normas de seguridad en este momento, saber cómo se transmite el virus, saber cuáles son posibles situaciones de riesgo o de seguridad, conocer si puedo desplazarme o no puedo desplazarme, y también conocer dónde puedo de repente informarme acerca de servicios de apoyo de salud o de salud mental que de repente en mi proceso de acompañamiento puedo encontrar que la persona necesite. Entonces, prepararse significa saber qué está ocurriendo, dónde está, en general, en específico, allá donde vaya a dar la ayuda, y de qué recursos existen para el apoyo para la persona. También, pues en caso de que vaya a realizar el acompañamiento en persona, pues tengo que informarme acerca de posibles riesgos de seguridad en caso de que me desplace a algún lugar, pues saber si de repente pues tengo que utilizar elementos de protección o elementos de seguridad sanitaria para poder evitar el riesgo de contagio. En el prepararse estaríamos en esa parte, en informarme, tener claro el contexto y sobre todo el tema de seguridad. Cuando hablamos de observar, observar significa observar, comprobar la seguridad y el acceso a servicios básicos de la persona. Pues saber si tiene recursos de higiene, de alimentación, si se encuentra en un espacio de seguridad, o tiene algún riesgo, ya sea físico o social, en el entorno donde la persona se encuentra. También comprobar si hay necesidades médicas básicas y médicas urgentes, ya sea por salud física, pues si muestra signos, como en el punto anterior nos hemos indagado acerca de las características del COVID-19, pues si de repente estamos viendo que la persona muestra signos físicos que pueden estar vinculándose con esa enfermedad o con ese impacto en la salud, pues tener la posibilidad de identificarlo en ese observar, o incluso para la salud mental, ¿no? Pues si la persona está teniendo reacciones o manifestaciones verbales o físicas que pueden ser que estén fuera de lugar. También comprobar si hay personas que tienen pues, reacciones graves de angustia. Si de repente si la persona con la que yo quiero trabajar o acompañar, y las personas de su alrededor, hay alguna con una reacción grave de angustia, de repente ahí ya estaríamos otra vez en un plano que no es el plano de la primera ayuda psicológica o primer auxilio psicológico, sino que sería otro tipo de acompañamiento. Eso es, me preparo y observo antes de hacer nada. Y el siguiente paso, y es el paso que seguramente es el paso que más se identifica con el primer auxilio psicológico, es el paso de la escucha. En este caso, tenemos que buscar un espacio o un medio estable, que dé seguridad y que sea cómodo para poder conversar. Pues de repente, si tenemos que hacerlo por teléfono o tenemos que hacerlo por videollamada, pues tener la seguridad de que la conexión sea una conexión que permita realizar ese tipo de acompañamiento. En caso o prever que en caso de la posibilidad de que se corte, pues tener la posibilidad de dar medios alternativos. Llámame por teléfono, dame tu número, o te llamo yo, o acordar esa posibilidad de que la escucha no se quede entrecortada. Consultar a la persona si de repente ese espacio de escucha o de acompañamiento puede ser un espacio de ayuda. De repente la persona no quiere. Yo quiero dar la ayuda, yo tengo la sensación de que es necesario dar la ayuda, pero de repente la otra persona no quiere y yo tengo que respetarlo en todo momento, lo que la persona a la que yo quiero darle el posible acompañamiento pues pueda necesitar. Preguntar a la persona que necesita, que le preocupa en este momento. De repente, pues ahí se puede indagar pues, si hay alguna necesidad básica sin cubrir, y sobre todo escuchar y dejar expresar sin ningún tipo de presión. De dime más, ¿no? Detállame, oye, ¿y eso que me has dicho qué significa? No, simplemente es escuchar, dejar expresar a la persona y no presionar para que nos diga más de lo que la persona quiera decir. Ese es el espacio de escucha, que es el que normalmente pues, la gente se centra, pero ese espacio de escucha viene previamente ordenado por la preparación y la observación. Por último, como en el espacio de preparación nos hemos
preparados sobre posibles servicios existentes, sociales o de salud mental. En este caso, si la persona lo necesita, poder conectar para que tenga acceso a servicios básicos de salud o de salud mental o sociales. También, pues, en este caso, pues, si hay personas con unas condiciones de vulnerabilidad que no están siendo consideradas, pues también ofrecer la posibilidad de que esas personas sean atendidas por esos servicios. Siempre hay que dar información que sea útil y que sea veraz. Nos hemos tenido que preparar, no tenemos que improvisar. Mira, sí, sé que hay un número de teléfono, pero no te lo sé decir y de repente, pues, ese número de teléfono ya no funciona, ¿no? Yo me tengo que preparar antes de poder ofrecer esa conexión. Y por último, y tan o más importante que el resto, en el conectar es que si prometemos que vamos a dar algún tipo de ayuda, apoyo, seguimiento, información, darlo. Porque en estas situaciones de emergencia la confianza se ve alterada y si la persona necesita ayuda y yo de repente le digo que voy a hacer algo y no lo hago, pues tiene consecuencias. Tiene consecuencias tanto en el vínculo como puede tener consecuencias, puede tener impacto en el bienestar de la persona. Estos son los primeros auxilios psicológicos. Prepararse, observar, escuchar y conectar. Como les decía, existen cursos virtuales de OPS, de OMS, que dan con mucho más detalle esta información y les preparan para hacer estas acciones específicamente para cada una de las etapas. Como les decía anteriormente, yo les quiero ofrecer, además de esta herramienta de los primeros auxilios psicológicos, una herramienta adicional que es un listado de cosas que podemos realizar y un listado de temas que tenemos que tener en cuenta, para poder realizar ese acompañamiento que pueda necesitar una persona, un grupo o puede ser que yo mismo o yo misma. ¿Okay? Como decíamos antes, me puedo encontrar en la situación en la que yo tenga que dar la ayuda o yo sea la persona designada para dar la ayuda, pero yo no me sienta bien. Entonces, este ejercicio es un ejercicio sencillo que tiene 5 pasos que nos puede permitir encontrar un equilibrio personal o de repente nos puede servir para poder apoyar de forma no invasiva a personas a nuestro alrededor, pues de repente estudiantes o colegas de trabajo o vecinos, vecinas de la comunidad. De repente este ejercicio se puede hacer de uno a uno, yo con otra persona o de uno a varias personas o yo con un grupo pequeño, 5, 6, 7 personas o se puede realizar en grupo. De repente es un ejercicio que yo puedo realizar, nos juntamos 6, 7, 8 personas o 10 o 12 y hablamos de esto. ¿Sí? ¿Qué es? Se trata de hacer 5 cosas que las ven en el lado de la izquierda de la imagen. Se trata de recordar, valorar, orientarse, decidir o actuar y acompañar. ¿Qué es el recordar? El recordar es como si recuerdan en una de las filminas del inicio, hablábamos que las personas tienen capacidad para afrontar las situaciones de emergencia. Es posible que en este momento en particular, cuando ya han pasado 2 meses, ustedes sientan que tienen más control, se sientan más cómodos, más cómodas en esta situación, porque el cuerpo pues, ha podido llegar, el cuerpo, la emocionalidad y la capacidad el pensamiento nos ha podido, nos permite poder abordar esta situación que es una situación compleja. De repente hemos puesto en práctica estrategias nuevas que hemos aprendido ahora o hemos recordado estrategias que hemos utilizado en el pasado. En el recordar se trata de poder identificar estrategias de afrontamiento que haya yo utilizado en el pasado que me permiten poder abordar una situación de emergencia. Pues de repente en otras situaciones yo lo que he hecho ha sido llamar a una amistad o lo que he hecho en otras situaciones es escribir o lo que he hecho en otras situaciones ha sido poder pues dedicarme más al trabajo, pero sin sobrepasarme para no cambiar un estresor por otro, ¿no? O de repente como comunidad recordamos que en una situación pasada pues hubo problemas en el vecindario y nos estamos dedicando a hacer acopio de alimentos para poder acompañar a personas que lo puedan necesitar. Ese recordar es poder hacer un listado o identificar algunas estrategias que hayamos utilizado en el pasado. En el valorar lo que hacemos es ver si esas estrategias sirven ahora. Como hemos dicho, el contexto determina la posibilidad de que una estrategia pueda ser de utilidad
Entonces, en este caso, ahí sería ver si es posible, pues de repente adaptar una estrategia que tengamos identificada a la hora. De repente no es posible, ¿no? Pues como hemos dicho antes, las condiciones actuales es posible que definan pues, algunas posibilidades y otras no posibilidades para hacer alguna acción. En el orientarse significa pues ver de repente, si yo no tengo estrategias, ver si en otro espacio puedo encontrar recursos que me puedan ayudar. Entonces, en esas tres primeras, recordar, valorar y orientarse, es intentar encontrar recursos, estrategias para poder afrontar esta situación, ya sea yo, ya sea mi espacio cercano, familia, grupo, agrupación o comunidad. Y ya ahí llegamos ya al decidir y al actuar. En ese punto es cuando ya podemos tomar la decisión de qué estrategias ponemos en práctica y las ponemos en práctica. El último punto es un punto que sirve para dos cosas, para acompañar. El acompañar significa acompañarme, pues de repente sabemos que estas situaciones pues, nos pueden superar las capacidades de afrontamiento, pues tener la posibilidad de darme también la opción de ser acompañado en esta situación, y si yo tengo la capacidad de acompañar a otras personas, pues asegurarme que en esa estrategia que yo pueda poner en práctica sea una estrategia que me cubra a mí, pero también pueda cubrir a otra persona. Eso con el fin de poder potenciar la solidaridad y el apoyo mutuo. ¿Para qué nos sirve estas 5 acciones de recordar, valorar, orientarse, decidir, actuar y acompañar? Nos sirve para facilitar la comprensión de la situación en la que estamos viviendo, en la que estamos actualmente. Nos facilita también la posibilidad de que las personas sean protagonistas, participen activamente de este espacio de recuperación y de retorno al equilibrio, de retorno al control. También nos facilita la posibilidad de tener autonomía para poder afrontar esta situación. Nos permite recuperar control y seguridad, que es una de las cosas que, como hemos dicho antes, se pone en cuestionamiento en esta situación. Y, por último, potenciar las redes y el apoyo mutuo para pues eso, seguir construyendo espacios de solidaridad, que son los que ya sabemos que el abordaje social comunitario, psicosocial comunitario, es un abordaje que permite asegurar que las posibles consecuencias a una situación de emergencia sean mucho menores y que la recuperación sea mucho más adecuada. Muy bien, esta es un listado de acciones fáciles de poner en práctica, que pueden poner en práctica en cualquier espacio. De nuevo, recordar, no hacer más de lo que pueden hacer, no intentar indagar, integrar la situación, simplemente pues orientarse a poder recuperar el bienestar y el equilibrio emocional, físico y emocional. Muy bien. Hasta aquí sería el tema de las técnicas, solo para terminar y como un recurso que de repente nos sirve en Costa Rica. No conozco en otros países, pues hay gente de otro lugar, pues de repente en otros lugares tienen otros recursos que pueden tener en cuenta. En Costa Rica pues tenemos diferentes líneas de apoyo. Tenemos la línea 1322, que sirve para realizar consultas específicas sobre la situación de emergencia, conocer sobre el tema del COVID, y también para pedir apoyo psicológico. Hay un equipo de más de 300 y 300 profesionales en psicología que están dando un acompañamiento voluntario vía telefónica y que se puede acceder a través de la línea 1322. Hay una línea específica para personas que están en riesgo suicida, que es la línea Aquí Estoy, que es del Colegio de Profesionales de Psicología. De nuevo, hay una línea específica para posibles situaciones o condiciones de violencia contra la mujer, o riesgo de violencia contra la mujer, que es la Delegación de la Mujer, que es el teléfono 25 27 37 61, o en la línea 911, que es para cualquier posible amenaza o situación de riesgo inminente. Y tenemos también una línea específica del PANI para niñez y adolescencia, que es la línea 1147. Las municipalidades del país están ofreciendo líneas de acompañamiento, líneas de ayuda, líneas de apoyo social. La Comisión Nacional de Emergencias está dando acompañamiento, también ayuda humanitaria con alimentación y productos de primera necesidad. Y de nuevo, si todas y todos pues
podemos realizar alguna acción para apoyar a la gente alrededor, pues de repente también estaremos ayudando a esa recuperación de la situación y a disminuir los posibles efectos en la salud mental y la salud comunitaria de esta situación de emergencia. Esto es lo que les traía hoy para aquí. Yo no sé si tienen alguna pregunta, si quieren enviarlas las quieren escribir en el chat o como comentario de esta charla. Y si no, pues las personas que no se han apuntado en el listado de correos pueden ver en la misma página, pueden ver en la publicación de la charla, hay un enlace a un formulario Google para que les pueda llegar la presentación de hoy. Yo, después de cada una de las charlas, yo envío la presentación. Ahí la van a tener a disposición y las preguntas que no podamos compartir en este momento, pues también me comprometo a que yo o otras personas pues puedan contestarlas, otras personas del programa de investigación en psicología puedan contestarlas para que tengan la información. De repente, si están viendo este vídeo, pues más adelante de la presentación en vivo, pues igual pueden poner sus comentarios en la caja de comentarios para poder responder a sus dudas y preguntas. Eso sería. Voy a esperar un minuto por si alguien quiere hacer una pregunta más. De paso me hidrato. Hoy no tenemos preguntas. Muy bien. Bueno, en todo caso, de nuevo agradecerles por su atención hoy. Gracias por estar presentes y el vídeo estará a disposición por si lo quieren compartir con otras personas. Lo pueden compartir una vez esté subido, que esperamos que sea durante esta mañana. Depende un poco de la conexión, pero esperamos que sea durante esta mañana. Y próximamente, más o menos, estamos intentando realizar una charla cada 2 o 3 semanas. Vamos a tener la tercera charla del ciclo virtual sobre psicología en situaciones en contextos de emergencia y desastre, que casi seguro va a estar vinculada con cómo abordar específicamente poblaciones en condición de vulnerabilidad. Vamos a intentar identificar profesionales que trabajen con poblaciones en condición de vulnerabilidad para poder ofrecerles, pues en este caso no será una charla pues personalizada, sino vamos a intentar hacer pues más un formato de entrevista grupal para poder entregarles recursos o conocimiento acerca de cómo se hace el trabajo o cómo se puede realizar el trabajo con poblaciones vulnerables. En todo caso, Juan José nos plantea que sí, en el caso del personal docente tienen que atender situaciones de crisis familiares y sí, sin duda, sin duda. El trabajo con el sector educativo es clave. Yo sé de iniciativas que se han realizado con el MEP y con diferentes centros educativos, pero sí, sin duda, ese es un reto. Y de nuevo, pues igual, ¿no? Estas técnicas son técnicas que están pensadas para el uso en situaciones de emergencia, pero las situaciones de emergencia de repente puede ser una situación de violencia en el aula o puede ser una situación de violencia o una situación de riesgo que aparezca en un accidente, por ejemplo, y estas técnicas pues también podrían ser técnicas a utilizar. Si tienen curiosidad, si tienen interés por temáticas del ámbito de la psicología en emergencia y desastres, pues igual pueden enviar comentarios y vamos a ver si de repente pues podemos atender las solicitudes con una charla particular para ustedes. De nuevo, muchas gracias. Vamos a dejar la charla aquí. Gracias por asistir, gracias por compartirla y por divulgarla y quedamos a disposición y nos vemos próximamente. Que estén muy bien.